Y otra herramienta fundamental en la ciencia de datos, algo que de cajón tiene que saber un científico de datos, pues es la parte teórica en cuanto a matemáticas. Es igual lo que veíamos en el diagramita del inicio, que pues es muy importante esta área. ¿Por qué es muy importante? Porque muchos de los algoritmos que tú construyes como científico de datos, pues tienen su sustento en las matemáticas. Tienen una base de estadística, tienen una base de álgebra lineal, tienen una base de ciertos conceptos que si tú los conoces teóricamente, pues es mucho más, en algunos casos inclusive es indispensable como científico de datos conocer la matemática que hay detrás de ello. Por eso es que muchas vacantes pues piden que hayas cursado alguna carrera relacionada a matemáticas, como lo es eh, por ejemplo, hay muchos actuarios trabajando en ciencia de datos, hay muchos matemáticos trabajando en ciencia de datos, igual hay muchos físicos, hay mucha gente de matemáticas aplicadas, y pues también están las carreras como ya específicas de licenciatura en ciencia de datos, que igual se centran muchísimo en la enseñanza de la parte teórica. Igual ingeniería de inteligencia artificial, pues enseñan puras matemáticas, y es como una parte fundamental en este campo. ¿Qué tipo de matemáticas requieres tú para ser científico de datos? Pues son tres principales áreas, es estadística y probabilidad, álgebra lineal y cálculo. Son como que las bases que tú necesitas para todos los conceptos de machine learning, para todos los conceptos de redes neuronales. Aquí pues hay una serie de listados de algunos de los temas que se llegan a ocupar en ciencia de datos para cada una de estas áreas de las matemáticas. Por ejemplo, en álgebra lineal, como científico de datos, pues siempre te vas a encontrar con matrices, ¿no? Siempre te vas a encontrar con vectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una tabla, pues la puedes representar como matrices, ¿no? Entonces, al hacer cierto tipo de transformaciones entre tus tablas, pues realmente lo que estás haciendo es transformaciones entre matrices. De cálculo, se ocupa mucho en cosas como deep learning, por ejemplo, en redes neuronales, porque por ejemplo, hay un algoritmo en deep learning en el que tu red neuronal puede tener un error de qué tan bien está apareciendo las cosas. Entonces tú lo que buscas es minimizar ese error, o sea, que sea el menor valor posible, pues para que tu red neuronal funcione bien, para que tu red neuronal prediga las cosas bien. Entonces, aquí es donde se ocupan conceptos de cálculo para poder minimizar ese error, para poder hacer una optimización de ese error. Y estadística y probabilidad, pues se ocupa muchísimo ya que es prácticamente, estadística es la base de todo lo que conocemos como Machine Learning. Todos los algoritmos que hay actualmente de aprendizaje máquina es prácticamente algoritmos estadísticos que pues ya tienen mucho tiempo existiendo en la parte teórica, solo que en los últimos años pues se le ha dado el boom con los lenguajes de programación. Pero cuando ustedes empiecen a estudiar Machine Learning se van a dar cuenta que realmente es pura estadística lo que hay detrás de ello. Y como recomendación, algo que he visto mucho es que hay libros o cursos especializados en las matemáticas que tienes que saber para ser científico de datos. Aquí les puse como ejemplo un librito de la editorial O'Reilly. Esta editorial tiene libros muy buenos en cuanto a ciencia de datos, en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto a conceptos técnicos. Todos los libritos que ustedes vean de O'Reilly con un animal en la portada y algún concepto técnico de programación o de datos o de inteligencia artificial, es muy recomendable que lo puedan leer, ya que por lo regular son libros muy prácticos y es una herramienta que he visto que muchas personas, muchos científicos de datos, pues pueden llegar a estar utilizando en su día a día eh, para seguir aprendiendo sobre estos temas. Y también he visto que hay muchos cursos que tal cual se llaman matemáticas para ciencia de datos, porque sí es una parte indispensable conocer toda esta parte teórica y sí se llega a utilizar realmente mucho.